Ya. Muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquier hora que sea cuando usted ve este video. Esta tarde vamos a hacer, como quien dice, la segunda entrega de un video que hicimos hace un mes, donde hubo un panel sobre la posibilidad de la vida alienígena o posibilidad de la vida fuera del planeta, no necesariamente inteligente, pero ya sea microscópica, y se hablaron con datos científicos, se hablaron sobre publicaciones científicas y sobre probabilidades. En este programa es una segunda versión más recargada, más completa, un panel más completo y más preparado aún todavía, y vamos a hablar no solamente sobre la posibilidad de la vida alienígena desde un punto de vista de microbiología, sino de la vida inteligente, algo más si hay o puede haber teóricamente tecnología, ¿qué se necesitaría de dicha tecnología para flanquear esas grandes distancias del cosmos, de un sistema solar a otro? Entonces, el panel está compuesto por Alan Gómez, doctor en medicina y en genética, y el microbiólogo amigo mío, Malvin Lapé Mora, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y Eliasim Javier, amigo mío también, graduado de la carrera de física. Y aquí tenemos el placer de dar cada uno nuestras opiniones al respecto, de hacernos preguntas, y esto es no un debate, sino más bien un panel amistoso que esperamos que sea de su grado y que todos aprendamos los unos de los otros, y que cada quien de este panel le sea de provecho realmente. Aquí yo tengo confianza de que esto que casi no se hace, un panel tan preparado como este, sobre esos temas como se va a hablar hoy. Entonces ya, aquí cada uno va a tener la palabra sobre las preguntas que se va a hacer. Si tú quieres, Alan, Sí, te voy a hacer una pregunta. Quiero que cada uno vaya contestando desde el punto de vista de sus campos que ustedes estudian. Y es la primera, que vamos a tipo como que reanudar donde terminamos para que haya como una secuencia. En la última entrega nosotros estábamos hablando de, como mencioné, de vida alienígena, de orgánica, inorgánica. Yo recuerdo que él hizo varias preguntas de que cuáles serían los requerimientos de parte de la biología, de que exista vida que no sea basada en carbono, que no sea orgánica. Puede ser que el silicio sea un candidato. Usted, cada uno dio su respuesta, pero vamos a ahondar un poco más ahora con esta pregunta. ¿Qué condiciones físicas tendría que presentarse en un planeta, um, un mundo de eso, tal vez una luna o algo, para sostener vida inteligente que piense desde el punto de vista ya sea de la biología y la física? Entonces, me gustaría que cada uno me dé su opinión, empezando por Alan Gómez. ok, mira. Buenas, ya ustedes saben. Esto va a ser un tema bien interesante y esto es de, ¿cómo te digo? De actualidad. Porque nosotros nos reunimos en base a la última publicación de Avi Loeb o Abraham Loeb sobre un estudio que se hizo muy reciente para eso mismo, para intentar explicar que ya tenemos algo que pudiera ser tecnología, una firma tecnológica extraterrestre. Pero ¿qué sucede? La pregunta que tú acabas de decir, Steven, es crucial. Primero tenemos que establecer si los planetas que nosotros conocemos, que ya sabemos que hay planetas, porque hace un cuanto de décadas no se sabía a ciencia cierta que habían planetas allá afuera, más allá de lo que tenemos nosotros en el sistema solar. O sea, hoy en día sabemos que en cada estrellita que tú estás viendo allá en el firmamento, hay al menos de 4 a 10 planetas orbitando, en promedio. Eso se sabe. Ahora, ¿qué pasa? Hemos podido caracterizar las atmósferas de muchos de esos planetas y sabemos incluso su densidad y su composición química más o menos. ¿Y qué sucede? Que hay algunos planetas que son muy parecidos a la Tierra, por ejemplo, tienen las condiciones que son básicas, que estén orbitando a una distancia que se conoce como ricitos de oro, que es la distancia donde el calor del Sol no calienta demasiado y tampoco está muy lejos para que se enfríe demasiado, entonces la temperatura adecuada, que sea un planeta rocoso, que además de ser un planeta rocoso contenga una atmósfera, o sea que tiene que tener una serie de condiciones el planeta para que la vida evolucione más o menos como ha evolucionado aquí en la Tierra. Y entre esas condiciones específicas bien interesantes son que tenga un giro, o sea, el propio planeta no esté atrapado su giro. Eso es uno, para que pueda tener estaciones. Otra cosa es que tenga agua superficial suficiente y que sea también un planeta de núcleo rocoso. Todas esas cosas son condiciones casi básicas para que la vida compleja se desarrolle. Y luego de ahí, entonces, ya lo único que podemos hacer es especular
sobre cuáles de esos planetas que tienen todas esas condiciones han podido albergar vida que hayan desarrollado tecnología, ¿okay? Lo que se conoce como vida tecnológica. Para eso simplemente nos ayudamos por el momento de una famosa ecuación llamada la ecuación de Drake, que ha sido evaluada y reevaluada constantemente con los datos que tenemos hoy en día, porque son varios factores que toma en cuenta, como esos que te dije, más otros. Entonces, ¿qué sucede? Que hay unos 4 factores de la fórmula, 4 finales, que son muy especulativos. Entonces, los físicos modernos y astrobiólogos y astrofísicos ¿cómo te digo? Han medido, han bajado al nivel más conservador esos números y han encontrado el siguiente numerito, que para nuestra galaxia deben de haber al menos 100 civilizaciones tecnológicas. O sea, reduciendo los factores de la ecuación de Drake al mínimo, a lo más conservador posible, más bajo de ahí no se puede hacer. O sea, eso se sabe por el teorema de Bayes, muchísimas cosas. Se ha encontrado que por lo menos deben de haber 100 civilizaciones allá afuera, en nuestra galaxia, o sea, en nuestro patio trasero. Y en todo el universo deberían de haber al menos 10 a la 8. Entonces, con eso iniciamos el debate o la charla. Entonces, ya ustedes saben a quién le toca, a Malvin o a Yesin. Comiencen a hablar todo lo que consideren. Bueno, voy a tomar la palabra. Un placer nuevamente estar aquí. Bien, respondiendo a la pregunta inicial, para que un planeta pueda desarrollar vida inteligente, podemos asumir que lo principal y lo más fundamental sería una atmósfera, una estructura que de gases incluso puede ser dentro del interior de un planeta. El punto es que debe de tener las condiciones para proteger esa vida del medio extraplanetario, de que la radiación no sea tan agresiva para dañar la posible molécula autorreplicante y tener la capacidad de dejar entrar energía, pero no tanta como para aumentar la entropía total del planeta a niveles insostenibles para una molécula autorreplicante. Creo que un planeta gaseoso, en planeta gaseoso se pueden, por lo menos sabemos que hay hipótesis, por ejemplo, se imaginó que en planetas gaseosos se podrían desarrollar ciertos tipos de vida a base de moléculas que están en planetas gaseosos, pero es difícil que ese tipo de vida hipotético desarrolle tecnología, puesto que la tecnología como la conocemos, por lo menos como la conocemos nosotros, tendría que tener estructuras minerales, difícil de encontrar en un planeta gaseoso. Así que posiblemente podemos descartar los planetas gaseosos e irnos directamente a los planetas rocosos. Puede que haya agua, el agua para nosotros, para la vida terrestre, es súper importante, pero no podemos tampoco excluir otros tipos de disolventes con los cuales la vida podría trabajar. Recordemos que nuestra visión es limitada hasta cierto punto. Solamente conocemos la vida terrestre y posiblemente no toda la vida de la Tierra. Hasta el momento conocemos una parte ínfima. Entonces es posible que en otros planetas o en otras lunas, por ejemplo en el caso de Titán, que tiene mares de metano líquido, podrían desarrollarse cierto tipo de estructuras orgánicas o no orgánicas que podrían ser considerados como vida. Pero si necesitamos un planeta rocoso donde poder extraer minerales, materiales como metales para poder desarrollar un tipo de tecnología que sea apta para diversas funciones, pero para lo que nos interesa, que serían especies de una inteligencia de grado igual a nosotros, por ejemplo, que tengan la capacidad de manipular el campo electromagnético, serían planetas rocosos con cierta composición metálica. El hierro, ciertas sustancias como el cobre, el azufre, por ejemplo, serían importantes para estas especies, para estas civilizaciones que desarrollen ese tipo de tecnología. Y, claro, una fuente de energía que nosotros somos bendecidos porque tenemos, se me fue el nombre, de ese petróleo, de ese oro negro, hidrocarburos.
Nosotros tenemos la bendición de tener hidrocarburos, que son sustancias con gran cantidad de energía en una densidad, o sea, alta densidad de energía comprimida en una sustancia relativamente fácil de conseguir. Esos planetas deberían tener algo similar si no han alcanzado, por ejemplo, la fusión nuclear o la fisión nuclear. Estos deberían de tener un tipo de energía que explotar. Podrían explotar la energía de su estrella, pero ya eso vendría teniendo complicaciones a niveles técnicos. Por lo menos en nuestro caso primero descubrimos la energía solar, pero puede que antes en esos planetas se desarrollen otro tipo de energía. Y básicamente eso, que para poder entender una civilización extraterrestre teníamos que tener esas características en un planeta. Te doy la palabra. Bueno, en este caso, Eliasim, por en este caso favor. ahora yo quiero dar la palabra a Eliasim. Ya que tú eres un poco más conservador en esto, no te gusta especular mucho y como físico, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los parámetros o como los requisitos, requirements que una civilización, para llamarse civilización de otro mundo y desarrollar esa tecnología. Tú como físico, ¿por qué estadios de la evolución o qué conocimiento de física tendría que tener para llegar a ese nivel? Bueno, primero que todo, si solamente empezando a hablar en el ámbito de evolutivo, en el ámbito de qué tipo de cosas ellos deberían amaestrar para poder ser considerados una civilización inteligente. Bueno, ellos primero que todo deben de conocer el concepto de energía, cómo manipular energía. Como había dicho Malvin, necesitan recursos naturales, obviamente, de los cuales poder crear una industria, de los cuales poder generar procesos, para entonces poder crear tecnología, porque al fin y al cabo la tecnología es un producto que tú haces para un fin, para generar un servicio, por así decirlo, o una necesidad, para satisfacerlo. Entonces, necesitan recursos naturales, pero también necesitan conocer lo que es la energía, conocer algún tipo de energía en el que puedan explotar. Malvin habló de algunos, de la fisión, de la fusión, pero también ellos pueden tener otro tipo de energía alternativos, asumiendo que haya volcanes, por ejemplo, que creo que es admisible en algunos modelos planetarios. Volcanes muchísimo más potentes que lo que tenemos aquí en la Tierra. La energía geotérmica se volvería considerable, aún más considerable, para la hora de tú desarrollar un sistema de propulsión. Así que tú podrías usar también energía geotérmica. Pero también, en mi punto de vista particular, yo creo que la energía proveniente del núcleo atómico, en el caso de la fusión o en el caso de la fisión, también serían muy factibles. La fusión sería un poquito más factible que la fisión, porque con la fusión por reacción tú tienes, en teoría, recibes más energía, un output más grande de energía. En el caso de conocimiento físico, bueno, el conocimiento físico que deberían de tener, tendrían que tener todo el conocimiento físico que nosotros tenemos, conocimiento físico suficiente para poder desarrollar un reactor exitoso de fusión nuclear y de ahí no pararse solo en el reactor, sino también hacer un tipo de sistema de propulsión capaz de funcionar bajo la fusión nuclear, que ya eso sería conocimiento no de física, porque eso no, esa física se conoce, eso no es física nueva, física del 1930, pero la ingeniería de cómo llevar la propulsión, la energía producto de la fusión nuclear, dejarla de un reactor y transferirla a un sistema de propulsión, sería un conocimiento de ingeniería que ellos deberían de tener, que nosotros aún no tenemos, al parecer. Entonces, más que física, yo creo que con la física actual que se tiene, que se conoce, que se sabe, es más que suficiente para tú desarrollar ese tipo de dispositivos. El problema es ya la ingeniería, la ingeniería, la tecnología. Entonces ellos deberían, creo, tener una tecnología superior a la que tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertas limitaciones con el espacio a la hora de hacer naves espaciales, que es un problema que muchos fanáticos, mucha gente que
que le gusta el tema no toma mucho en consideración, pero los expertos sí lo toman en consideración, que es el problema del espacio. Tú para enviar gramos de una sustancia, si tú quieres llevar gramos de, no sé, de puré de papa, hecho polvo, hecho triza, para luego, o sea, deshidratado, para luego hidratarlo y darle de comer a tus astronautas. Eso es un problema porque la nave no tiene suficiente espacio, por lo tanto los costos para tú mandar ese producto incrementan. Entonces, en el caso de un viaje interestelar, o extragaláctico, tú necesitas espacio suficiente para el combustible suficiente, porque era lo que te estaba diciendo ahorita. Como dice Avi Loeb en el paper, si se asume que combustible de origen químico, tipo petróleo, tú necesitarías una nave bien grande o un motor con una eficiencia desconocida para nosotros los seres humanos, que el petróleo te dé una eficiencia tal como para llegar de Alpha Centauri para acá y devolverte en un tiempo admisible. Entonces, eso es uno de los problemas, que es un problema de ingeniería, el espacio. En el caso del petróleo, en el caso de que sea bueno un combustible debido a la fusión o la fisión nuclear, bueno, ya te dije que es ya un problema de cómo tú trasladar un reactor de fusión nuclear a que te sirva a aplicarlo, a diseñar todo un sistema de propulsión. Entonces, en cuanto a la física, creo que los conocimientos de física que nosotros tenemos no son la limitante. Los conceptos que sí son limitantes es la ingeniería, la tecnología, que no va de la mano con la física. Pero eso no solo sucede con estas cuestiones de las naves espaciales, sucede con la física de partículas, sucede con un sinnúmero de cosas que tenemos aquí en la Tierra, en el que nuestro conocimiento de la física está muchísimo más avanzado que nuestro concepto de ingeniería, que nuestro conocimiento de tecnología para implementar esa física. Una pregunta. No es una relación lineal. No es una relación. Entiendo. Una pregunta, Eliasín. Ok, tú que eres físico y que estás en el CERN. Y eres, estaba, sí. Planeo regresar el año que viene. Perfecto, al doctorado y todo eso. Mira, la pregunta era, tú sabes que existe un paper ahí de los años 1996, creo yo, de Alcubierre, que, sí. ¿Verdad? Tú lo conoces. Me robaste la idea, yo le iba a hacer la pregunta del motor Warp, dale. Exacto. Miguel Alcubierre. Miguel de Alcubierre, sí, que él es mexicano, creo yo, sí, mexicano. Sí, mexicano, de la UNAM. De la UNAM de México, sí. Entonces la pregunta era, en teoría, muy teóricamente, es posible fabricar un motor Warp, pero el único fallito es la cantidad de energía que usted tiene que utilizar para fabricar ese motorcito y que te desplace una partícula, o sea, de un microgramo, de un extremo del universo al otro, o sea, que la cantidad de energía casi mayor que la que existe en el propio universo. Eso lo sabemos. Es como ellos explicaron en un video, me gustó mucho, que es como tú coger un mantel y tú lo expandes por un lado, lo jalas por un lado y lo comprimes en el otro. Ajá. Y entonces, después que tú lo comprimes, ¿qué va a pasar? Que se va a devolver. Entonces, dime. Tú sabes la cantidad de energía que tienes que para tú doblar todo el universo en una dirección. Sí, es como literalmente, en vez de yo caminar, como que si alguien jalara la Tierra en el sentido contrario en el que yo estoy, para entonces yo poder avanzar. Es básicamente algo así. Como todo el mantel terrestre, que alguien lo mueva en dirección contraria a la que yo me quiero mover para así yo poder impulsarme hacia adelante. Sí. Que no es necesariamente que yo me estoy moviendo, que eso es una de las cosas que el mismo Miguel Alcubierre dice, no es movimiento convencional, en el sentido de que yo me traslado en el espacio mediante una inversión no hago un trabajo, no se está haciendo un trabajo en mí. Literalmente lo que se está haciendo es que el universo es el que se está moviendo, o sea, el universo es el que está haciendo un trabajo para moverse. Nadie está haciendo un trabajo en mí, ni siquiera yo mismo estoy haciendo un trabajo en mí, que es lo que hace la propulsión. Entonces, si tú ves desde el punto de vista de un cohete como una unidad al unísono, ¿no? Entonces, en el caso de Miguel Alcubierre, del motor Warp, bueno, el motor Warp, sinceramente, es posible físicamente, como él demostró en su paper, pero la física para crear un motor Warp sí sería ya un poquito más de frontera, porque para él poder deducir, para él poder teóricamente idear ese experimento mental, él tuvo que resolver las ecuaciones del campo gravitacional de Einstein
de la relatividad general, que son las ecuaciones principales, una generalización de la ley de gravitación universal de Newton, por así decirlo, que te dice que la materia afecta al espacio, pero que también el espacio afecta a la materia. Básicamente lo que te dice grosso modo. O sea, la materia curva el espacio y bueno, esa curvatura del espacio es energía y bueno, la energía sabemos que es masa mediante el criterio de E igual a mc al cuadrado, que es una ecuación incompleta porque tenemos que añadir el p cuadrado por c a la 4, pero bueno, son otros 500. El punto es que como la masa y la energía son equivalentes y yo tengo y la masa me curva el espacio, eso quiere decir que también la energía me puede curvar el espacio. Entonces, si yo tengo un motor con una energía, con una densidad de energía mayor que la densidad de energía promedio que se encuentra en el universo, yo puedo curvar el espacio-tiempo lo suficiente para poder moverme a través de él, deformándolo obviamente. Pero ya eso sería un reto no solo de ingeniería, eso sería también hay que ver las estructuras causal y las consecuencias causales que eso podría causar en la fábrica del espacio-tiempo, que es algo que todavía no se explora mucho, porque, por ejemplo, en el caso de una singularidad espacio-temporal, como un agujero negro, que es un puntico, una singularidad es un puntito muy pequeño, un puntito que tiene un campo gravitacional inmenso a su alrededor. Eso es una singularidad espacio-temporal. ¿Por qué? Porque ya ahí el tiempo no se comporta como nosotros estamos acostumbrados y bueno, por ende el espacio, porque el tiempo y el espacio son dos caras de la misma moneda. Entonces, en el caso de un motor warp y al tener densidad de energía tan grande como para poder deformar el espacio-tiempo a tal magnitud, tenemos que ver la consecuencia que eso puede crear en esa estructura. Nadie sabe si eso produciría una creación entre la creación de singularidades, de dichas singularidades espaciotemporales como el agujero negro o de otras que aún no conocemos. Entonces, en ese caso particularmente de la ingeniería, es un problema de la ingeniería obviamente, de nuestra tecnología, pero también sería un problema de física en ese sentido. Respondiendo a tu pregunta. Perfecto. Steven, sigamos. Dígame, ¿cómo vamos? El micrófono. Está apagado, Miguel. Steven. Mierda, sí. Una vez yo recuerdo que Alan y yo estábamos hablando. Voy a hacer la pregunta dos veces, te la hice en el primer blog. Pero tú me dijiste una vez que cuando, hablando sobre evolución, sobre que el clima aquí en la superficie de la Tierra juega como que un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones y como cómo comen y lo que esos nutrientes como que le aportan al cerebro para ser inteligente, que puede ser que por eso el Homo sapiens, el clima favoreció al Homo sapiens y el Homo sapiens se adaptó en contraposición con los neandertales que se extinguieron y otras ramas del género Homo, que somos nosotros. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Porque eso también tiene que ver mucho con la biología. Y ahí también quiero que esa pregunta Marlon me diga su opinión. Ok, mira, es muy interesante la relación que tú me haces entre el Homo sapiens y el Neanderthalensis, por ejemplo, y de por qué uno se considera que es más inteligente que el otro, y nosotros, todos los que estamos aquí, somos descendientes solamente de una de esas especies, en teoría. Porque se ha descubierto muy recientemente, en los últimos 10 a 15 años, de que nosotros como tal no somos una especie única, sino que somos un mosaico. Ustedes saben, somos híbridos y de varias especies. O sea, que se sabe que los que hoy son europeos no son Homo sapiens como tal, sino son híbridos Neandertal sapiens. Y los asiáticos son híbridos Neandertal, denisovanos y sapiens. ¿Okay? Existe toda una mezcolanza. Y los africanos recientemente también se ha descubierto que tampoco son los Homo sapiens que creíamos tan puros, sino que están mezclados con otros homínidos más antiguos que van hasta de los Homo habilis, erectus y quién sabe de dónde más hayan cogido genes. O sea, que el hecho de que hoy en día solamente exista esta especie como inteligente tampoco es tan cierto, porque se sabe que el Neandertal sí tenía
una cierta inteligencia y tenía abstracción. Eso se está descubriendo recientemente. Se sabe que existe el arte neandertal, ¿ok? Incluso los ritos neandertales, incluso hace muy reciente descubrieron un nuevo homínido ahí en ese famoso yacimiento de los homínidos, que ya hacía entierro de sus propios familiares Exacto, eso fue hace 2 meses, ni siquiera hace 2 meses que se hizo público sí, en Nature creo que fue que se hizo público ese hallazgo. sí, entonces tú sabes, ese pequeño homínido que era el cerebro, incluso el más pequeño, mucho más pequeño de un sapiens, eh, no se iba a imaginar nadie que tuviera ese tipo de abstracción, que era solamente, se le atribuía solamente al Homo sapiens, y de hecho no todo el sapiens, sino al que tiene menos de 20.000 años de antigüedad. O sea, se creía que fue el humano de hace 20.000 años o por ahí que, que tuvo la suficiente imaginación para crear en su mente el mito de la vida eterna, por ejemplo, o de que tus seres queridos, o sea, siguen vivos, o sea, es una abstracción. La religión es importante en ese sentido, es una abstracción, aunque sea fallida, sea falsa, pero es una abstracción típica del género humano. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la vida inteligente aquí en la Tierra no se ha dado una sola vez, sino varias veces, ¿ok? Eso está establecido, se está estableciendo. El neandertal era sumamente inteligente, fabricaba herramientas, como te dije, ya se sabe que tenía arte, o sea, había creado utensilios decorados y ciertas cosas. Y antes se pensaba que no podía ni siquiera dibujar ni nada de eso, que no tenía un lenguaje estructurado como el sapien, y ya se sabe que sí, que podía hablar, tú ves, como nosotros, casi igual como nosotros, etcétera, etcétera. O sea que la vida inteligente no es tan extraordinariamente puntual, o sea, no es un evento tan excepcional. Aquí por lo menos se ha dado unas cuantas veces la vida inteligente en nuestra línea, ¿ok? Porque hay otros tipos de vida que se pueden considerar inteligentes, que no son tecnológicas, como por ejemplo, ya lo he hablado, los delfines, las ballenas, ciertos crustáceos. Hasta hay animales como el pulpo que son sumamente inteligentes para lo que se creía. Entonces, ¿qué sucede? En definitiva, cualquier animalito que haya sufrido más o menos la misma presión selectiva que sufrimos nosotros hace unos cuantos millones de años, porque oye, estamos hablando de millones de años cuando el género australopithecino se dividió entre Homo y nosotros, tú ves, y ellos, para millones de años. ¿Y qué fue lo que hizo eso? Todavía se están debatiendo cuáles fueron las hipótesis que gatillaron para convertirnos en Homo, en hombres. Se cree que fue la bipedestación. Otros dicen no, además de la bipedestación, fue el descubrimiento del fuego, el que tú podías cocinar la comida. La comida cocinada hizo que bueno, que estallara, como quien dice, la evolución, el crecimiento de la masa encefálica. Eso se sabe, eso es una cosa que no está en duda. Lo que no se sabe es cuál de todos esos factores fue el crucial para convertirnos en seres humanos y que tengamos civilización tecnológica y todo esto. Pero no se cree que eso fue un evento extraordinario, sino que fueron 2 o 3 eventos que fueron ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que en cuanto a la temperatura, no tenemos nada más especial que decir. La temperatura es una temperatura solamente a la que pueda sobrevivir la especie. Entonces, una especie de mamífero grande. Y ya está. Entonces, Malvin, ¿qué podría decir en ese sentido? Bueno, buen punto que pusiste ahí. Primero tenemos que definir lo que es la inteligencia. Sabemos que por lo menos como lo entendemos nosotros actualmente, que es la capacidad de abstraer y de autopercibirse, muchos animales la poseen. Y el género Homo de por sí, desde las especies más atrás, vamos a poner Homo habilis o Homo erectus, tienen la capacidad de manipular herramientas al fuego, etcétera. Incluso podríamos irnos más atrás y decir que por lo menos el género no, el orden de los primates tendría capacidad de inteligencia para manipular herramientas, por lo menos en el caso de los grandes simios, que por lo menos tú ves que los chimpancés, los bonobos, los orangutanes tienen cierta capacidad para manipular herramientas y tienen la capacidad de entender para qué puede servir algo. Entonces,
Muchas especies en el planeta aparentemente lo hicieron, no a nivel como lo hemos hecho nosotros, porque como bien dices, aunque se dieron eventos de la historia de evolución del género Homo, donde descubrimos el fuego, a manipularlo, porque básicamente la historia de la inteligencia humana es la historia de la dominación de ciertos aspectos de la naturaleza. Aprendimos a manipular el fuego, aprendimos a manipular herramientas, aprendemos a manipular la vida vegetal, de hacer que ellas produzcan el alimento que nosotros necesitamos para sobrevivir y no tener que salir a, a recolectar. Y creo que esto es una de las partes que más ayudaron a lo que es la sedimentación del género de la especie Homo sapiens como tal, la capacidad de la agricultura. Porque aunque bien se sabe que puede que, el, que, los, que las otras especies desaparecieron antes de que el ser humano, de que el Homo sapiens tuviera la capacidad de hacer agricultura, sí es un punto importante para el comienzo de la civilización. O sea, si la agricultura no hubiese aparecido, posiblemente nos hubiésemos extinguido como nuestros antecesores o nuestros familiares más cercanos. Aunque tenemos que decir que todavía no estamos libres de eso. Cuando viene a ver nos extinguimos mañana. El punto Exacto. es que, el punto es que eh, esa es la historia de la inteligencia humana y de la humanidad como tal. Cómo manipulamos el entorno. Eh, Me imagino que una especie que quiera o que deba de tener las capacidades tecnológicas que tenemos nosotros o superiores, tendrían que tener una misma historia evolutiva, eh, por lo menos en el sentido de manipulación, porque si bien los antiguos tenían capacidades similares a las de nosotros, no podemos decir que, o bueno, no tenían la civilización que tenemos nosotros hoy en día, pero no podemos decir que eran más brutos que nosotros por una incapacidad genética, perdón, sino más bien porque les faltó conocimiento técnico, tecnología, ciencia y filosofía. Eh, Me imagino que como el universo es tan inmenso y muchas cosas se pueden extraer de simplemente la observación, una civilización extraterrestre podría tener la capacidad de inferir ciertas cosas, la matemática, la física, ciertas partes de la biología, química, etcétera, pero deberían de tener la capacidad de manipular su entorno. Y esa sería la inteligencia que nosotros estaríamos buscando. Eh, Ok, Steven, sí, Alan. entonces, ¿qué tú crees si ahora intervenimos con el tema ya del artículo propiamente dicho, el A reciente, eso, de Avi Loeb? justamente a eso iba. Mira, el artículo básicamente que se publicó creo que en marzo del año en curso, son dos. El más reciente, por el que yo le iba a hacer una pregunta a Eliasin, quería que Eliasin me respondiera una pregunta. Dale. El artículo que yo te envié anoche es el que habla de la probabilidad hipotética de que exista una nave nodriza en nuestro sistema solar, proveniente tal vez de otro sistema, en nuestra galaxia, de otra galaxia, no se sabe, porque no es el Oumuamua, no se habla del Oumuamua ahí, el Oumuamua se habló en 2017, pero Avi Loeb en su paper hablaba de que dicha nave nodriza, en caso de existir, envía sondas, tipo como nosotros, en nuestro sistema solar enviamos sondas a Marte para explorar el mundo allá, ese mundo o la Luna, o como queremos hacer en otros planetas de nuestro sistema. Y habla de que se puede pensar que los avistamientos desclasificados, ya que para nadie es un secreto, de objetos voladores no identificados, ahora se le dice UAP, en vez de OVNI, puedan ser sondas no tripuladas, puesto que la física establece que, bueno, tú sabes más eso, la gravedad, de que para un objeto moverse en la manera que se mueve o que se ha visto que se mueva, no debe estar tripulado porque por la fuerza G, lo que sea que haya allá dentro orgánico va a ser aplastado. También de que dichos objetos no emiten calor, ni infrarrojo, ni de ninguna otra manera. So, entonces, eso deja ver, según el paper, que los métodos de propulsión no son los acostumbrados que nosotros tenemos aquí en la Tierra, porque esa física que esos objetos exhiben
van por encima de la otra. Entonces mi pregunta es, tomando todo esto en cuenta, tú como físico, ¿cuál crees tú que esa sea la probabilidad de que dicho fenómeno pase? Tal vez no sea este, pero de que legítimamente haya naves nodrizas, la física pone algún límite, hay leyes de la física que se rompen, que no se rompen. Tu opinión como físico al respecto de dicha opinión, del paper de Avi Loeb, ¿qué tú piensas al respecto? Bien, que hayan leyes físicas que se rompan en eso que él describió en su paper, que de hecho estaba hablando ahorita, que antes de empezar a grabar, que tú estabas hablando de las ondas que él habla en su paper, que serían como, la comparó como el polen de estas flores, que son los dientes de león, que serían, también él habla, que serían como probes que se autorrecargan de energía y hasta que se autorreproducen. Autónomas, mejor dicho. Sí, Sería que la palabra. no necesitan contacto con la nave nodriza. Entonces, fundamentalmente, ninguna ley de la física es rota. Porque, ok, bien. Hay mucha gente que habla de leyes de la física, que si las leyes de la física se rompen en este sentido. Fundamentalmente no hay ninguna ley de la física fundamental que la ley de conservación de energía, ley de conservación de momento, ley de conservación de momento angular, con ley de conservación de carga eléctrica, ninguna ley de Newton, nada de eso. Ley de gravitación universal, nada de eso se rompería. O sea, nada de eso estaría en riesgo. O sea, no hay nada que tenga que ver con las leyes de la física. Entonces estoy respondiendo la última parte de tu pregunta. O sea, no hay ninguna ley de la física que prohíba nada de eso. En cuanto a los métodos de propulsión, si son con lo que no conocemos o no conocemos, bueno, obviamente son métodos que no conocemos, porque una estimación, un cálculo que él hizo en el mismo paper, el que te estaba diciendo al principio, que simplemente usando la segunda ley de Newton para un sistema de masa variable, asumiendo que sea un cohete, le dije, bueno, no puede ser no puede ser una nave que vaya a velocidades relativistas, o sea, velocidades que se acerquen a la velocidad de la luz, porque si fuese una nave que fuera constantemente a velocidades relativistas, entonces tendría problemas para frenarse al llegar a la Tierra y no superar la velocidad de escape de la Tierra. Entonces, en ese sentido, tomándose en cuenta, no puede ser algo extraordinario, o sea, es un método de propulsión que está fuera de lo que nosotros podemos hacer actualmente, aparentemente, pero no es tan extraordinario como nosotros creeríamos en ciencia ficción, que sería, bueno, un motor que te ponga, que te propulse a velocidades relativistas, porque esa estimación que él hizo toma en cuenta que no, pero también, y aquí voy a tratar de confrontar a Avi Loeb un poco, y es que esos cálculos que hicieron fueron tomando estimaciones de que la maniobrabilidad de la nave sea igual que esté al nivel de la maniobrabilidad de la nave que nosotros tenemos. Porque puede ser que sea una nave espacial que vaya a velocidad relativista, ciertamente, pero que tenga una capacidad de desaceleración, perdón, que sea también magnífica en comparación a la de la nave que tenemos. Entonces, la propulsión físicamente, lo único que yo te podría decir es que obviamente no puede ir a la velocidad de la luz, porque si va a la velocidad de la luz sabemos que hay un problema ahí, pero yo sí creo que una nave espacial, haciendo una consideración de manera holgada, que funcione bajo combustible nuclear, podría fácilmente ir a hacer un viaje intergaláctico, vamos a suponer desde Alpha Centauri hasta aquí, que puso en el paper también un ejemplo de una nave, una estimación de una nave que viene de aquí, de esa galaxia esta. Podría hacerlo fácilmente en un par de años luz en comparación a la vida humana, pero sería una distancia intergaláctica doable, sería algo que no sería descabellado en ese caso, físicamente. Y la primera parte de tu pregunta, bueno, creo que respondí lo de las leyes de la física.
Respondí la de la propulsión, ¿y cuál era la otra? Si no es que me estoy olvidando de uno. Sobre que si es posible y no es algo descabellado que tal cosa exista en nuestro sistema solar, como dice el paper. Bueno, mira, esa parte, gracias. Permíteme hacerte una pregunta para tratar de responder esa misma. Antes del 2017, ¿tú habrías pensado que un objeto como Oumuamua sería posible de encontrarse? ¿Sería descabellado? Sí, o sea, Y la pregunta también es para descabellado, porque la trayectoria No, no, mira, sería mira, un poco de... mira, mira, Steven. Para mi conocimiento de 2017, por la trayectoria y la rotación y los colores que exhibían en el paper que se muestra luego, está raro. El sol no lo... No, por la trayectoria que muestra, o sea, estaba raro eso. mira, Steven, lo que pregunta Eliasin es muy interesante, porque antes de esa fecha, los astrónomos juraban y se rascaban las vestiduras diciendo, es que ningún objeto de otra galaxia va a penetrar a la nuestra, porque la velocidad que tiene que alcanzar es tanta vaina, que patatán, y que la distancia... La trayectoria elíptica que tiene que completarla. Y te pusieron 30.000 supuestas dificultades físicas y límites que no podían. Y sin embargo, en la vida real apareció el primer objeto extragaláctico, o sea, que cruzó a una velocidad brutal por nuestra galaxia y por nuestro sistema solar. Y no solamente eso, sino que si alguien tenía alguna duda, vino otro objeto extragaláctico, o sea, de intergaláctico, de otra galaxia, y pasó. Fue el IM-1, ¿no? No, espérate. Y antes de eso hubo otro. ¿Intergaláctico o interestelar? Interestelar le llaman, pero en realidad se trata gracias, porque intergaláctico es que viene de otra galaxia, loco. Sí, interestelar es que proviene de otra estrella. De otra estrella. Exacto. De otra estrella. Exacto, porque una cosa que venga de Andrómeda, que está a 2 millones de kilómetros de otra galaxia, y otra cosa que venga de nuestra galaxia, pero de mucho fuera del sistema solar, pero todavía es la galaxia. Pero es que ya no se descarta, porque yo creo que el mismo IM-1 se considera que vino de otra galaxia, no solamente de una estrella diferente. Sí. ¿no? En el paper, en el artículo Loeb lo dice, él considera, ahora hay que ver cuáles son sus consideraciones, por qué él considera eso, pero él cree que proviene de otra galaxia. Entonces, mira, lo que tú dices es sumamente interesante, porque esa pregunta es crucial. Esa pregunta es crucial, porque hace unos cuantos añitos los astrónomos se decían, bueno, eso es imposible. Escúchame que te interrumpa, Alan, pero yo entiendo, leí un artículo no científico, fue una noticia, de él mismo, donde él argumentaba por qué él creía que no provenía del sistema solar. Ajá. ¿Por qué? Porque las bolitas del dispositivo que él encontró tenía una aleación de metales que no es propia de lo que se ha observado en este sistema solar. Sí. Que es, para que no se me olvide, berilio, lantano. Berilio, lantano y uranio. Lantano, sí. Exacto, entonces esa aleación química no es propia, según él, de nuestra galaxia. De nuestra galaxia, por lo tanto, él considera que pudo provenir de otra. Ahora, yo te digo algo, yo te voy a decir algo, porque eso no es, para mí eso no es evidencia es indirecta. Porque pudo haber sucedido una transición, una transformación química en el viaje de la nave desde su punto de partida hacia acá, debido a altas velocidades, debido a cualquier colisión con cualquier objeto, no sé, rocoso a diversa temperatura, cargado de minerales, que pudo haber incluido eso, que pudo haya transformado la química del objeto. Pero en esencia, en principio, lo más sencillo es tú estimar y trabajar con la estimación o con la suposición de que, mira, eso no se encuentra, eso no es usual en esta galaxia, por lo tanto, lo más probable es que venga de otra. Y se fueron un poco más allá, porque ellos abrieron la posibilidad de que esa aleación sea tecnológica, o sea, que no sea de origen natural, sino que sea fabricado por una civilización manipulado, o sea, se están yendo lejísimos, porque tú sabes, manufacturado, sí, por una industria, una civilización. Entonces ahí es que viene la discusión dura en ellos tratar de establecer de que específicamente esa composición en esas esférulas, como le llaman, y que de hecho esas esférulas tienen una morfología muy extraña que no se da naturalmente, que ellos describen como en forma de muñecas rusas,
que es Sí, simplemente sí. de capa y capa y capa. Entonces es como un fractal, es rarísimo, es rarísimo. Entonces, si por ahí no vamos, ya es un indicio de que eso puede ser que no sea de origen natural, puede ser, porque hay cosas en la naturaleza que obviamente sí, que son fractales, por ejemplo, los cristales, etcétera. Todo el mundo lo sabe, eso todos los físicos saben. Pero Entonces, mi pregunta, entonces, ujú, gracias por la intervención, Ana, pero entonces lo que yo quería decirle con eso, yo quería hacerle saber a Steven, responderle un poco su pregunta, en el que si yo creo que es descabellado que exista una onda, un proof, como el que describe Avi Loeb en su paper. Mira, aquí no estamos hablando sobre leyes fundamentales de la naturaleza, aquí no estamos hablando de que, bueno, yo tengo un sistema físico y yo voy a tratar de encontrar cómo funciona este sistema físico en base a primeros principios. Aquí no estamos tratando de esto, aquí estamos tratando de intuir siquiera si es probable que existe. Oye, escúchame bien, si es probable, esto es muy especulativo, como dijo Alan al principio, que proviene de la ecuación de Drake, que son los últimos tres términos, que son bien especulativos, que es una ecuación empírica que no se deduce, no se deriva de ningún principio, no se deriva de ninguna, ¿qué te digo? Ningún principio fundamental, ningún proceso fundamental de la naturaleza. Entonces esos son parámetros que hay que estimar mediante estadística. Entonces, puede ser que sí. La única cosa que nos queda a nosotros es analizar lo que nos llega. De creer que es descabellado, en verdad yo no creo que sea descabellado, porque si apareció un Oumuamua en 2017 y apareció un IM1 ahora, hace unos cuantos meses. ahora, exacto, yo no creo que sería descabellado. También porque si nos vamos por la ruta de que simplemente tienen muchísimo más tecnología que nosotros, te digo, hay aviones, bueno, te voy a poner un ejemplo. En la Guerra Fría, Estados Unidos hizo este avión, el B2. No, mentira. Sí, era el B2. El B2, el bombardero B2, no sé si ustedes conocen un poco sobre eso. Que es este avión negro que tiene una forma muy como de mantarraya. Ah, no, el que tú dices es el Black Bear. O el Black Bear SR-71 es el más rápido. Ajá. Yo te estoy hablando del bombardero B2. Ah, que es como una cruz. El U2. Que es como El una U2. mantarraya. Sí, así, el B2. El B2. B2, no V, B2. Ese bombardero, si mal no recuerdo, Ah, sí. Sí, ya. fue uno de los más silenciosos, uno de los aviones más silenciosos, o sea, silencioso en el sentido de rastrearlo con radar, Sí. guerra electrónica. Sí. O sea, ese bombardero, según tengo entendido, era difícil, muy difícil de rastrear, de tú poder localizarlo y activar los sistemas antiaéreos contra ese avión. Y si lo hacía era con un tiempo de retardo considerable, porque tenía una muy buena tecnología para lo que se conoce como guerra aviónica, guerra electrónica. Entonces, desde el punto de vista de una civilización, vamos a suponer un país que tuviera atrasado 20 años en cuanto a tecnología de radares necesaria para tú poder rastrear eso, bueno, para ellos sería descabellado que un avión así exista, ¿no? Exactamente, sería extraterrestre. Sería totalmente. Exacto, sería extraterrestre, pero fíjate cómo eso fue hecho hasta por humanos, por los americanos. Por los Entonces, americanos. por los americanos, entonces que creemos que son humanos, ¿no? Entonces, creo que es simplemente analizar lo que nos llega. Claro. De ser descabellado, realmente yo no creo que sea descabellada, porque la palabra descabellada es como que, mira, eso no existe, eso viola tal principio, no creo, no viola, físicamente no viola ninguno, y bueno, tecnológicamente ya no, ni siquiera ya el cielo es el límite de la tecnología. Entonces, como te dije ahorita, la física y la tecnología tienen una relación no lineal. Actualmente para nosotros los humanos, el conocimiento de física que tenemos es muchísimo mayor que el conocimiento de tecnología necesaria para aplicar todos esos conocimientos. Entonces, puede ser que exista esto ya es especulación, ecuación de Drake, que exista una civilización el cual tenga ese ratio de conocimiento físico y tecnología un poquito más cercano que el que tenemos nosotros. Entonces, bueno, esa es ya mi intervención. Espero ya haberte respondido las preguntas. Perfecto, mira. Ahora yo tengo... Sí, y tú vas a decir algo antes de yo hacer la pregunta. Sí, antes de hacer la pregunta, mira, que yo quiero que Malvin también, ahí, él vea que nosotros hemos revisado un artículo de Milton Wainwright, que él capturó a nivel estratosférico una famosa esferulita
de titanio, una aleación de titanio muy extraña, y que dentro de esa esferulita había material orgánico. Lo pudo determinar. Eso fue como uno de los primeros experimentos para caracterizar posible vida extraterrestre, que Malvin sabe de eso. Entonces Malvin, Escúchame que te interrumpa, como dato, le dejo el link del avión del B2 Spirit para sí, que vean en el chat. sí, perfecto. Para que vea, Steven, el avión que te estaba diciendo. Ese avión que tú dices es famoso en ala delta, ¿es verdad que sí? Sí, el ala delta. Sí, el ala delta. ¿Se han jugado a que yo confundo el nombre con el cohete de los nazis. ¿Se han jugado Call of Duty Black Ops? Pueden que lo conozcan. Sí, claro. Ese es famosísimo. Yo nada más jugué la Modern Warfare. En la guerra del Golfo se utilizó mucho ese avioncito y de gracioso. ¿Lo viste, Steven, el avión? Sí. Ya. Pero mira, ok. Malvin, entonces dime. Bueno, mira, con respecto al material orgánico, sí sabemos que puede aparecer en la naturaleza, y de hecho es facilísimo. De hecho hemos encontrado nebulosas en lunas, material orgánico. No sería extraño que un objeto meteorítico, cometas, esté encapsulado algún material orgánico, no necesariamente vida, pero sí orgánico. Las bases nitrogenadas pueden sintetizarse en la naturaleza sin problema. Con respecto a lo que están hablando de la nave nodriza, el caso hipotético de que haya una, y la tecnología que se está especulando sobre que esas esferas son tecnología. Yo voy a romper una taza a nombre del escepticismo, porque tendríamos, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, y lo planteé anteriormente, que si nosotros fuéramos la especie que fuera a otro planeta a investigarlo, nosotros mandaríamos primero una sonda, mandaríamos primero algo para poder estudiarlo a nivel de complejidad, para no interactuar tanto con esa posible vida y no alterar su ecosistema, digamos, o su biosfera. Pero sí entiendo que si, por ejemplo, nosotros vamos y hay una especie inteligente en ese planeta, esa especie inteligente se podría dar cuenta de nuestra presencia por cómo nosotros nos comunicamos. O sea, y también por los artilugios que mandamos, que tendrían una función. Me imagino que sería el mismo caso de esta estructura. Si bien hay que hacer todavía más estudios, porque como bien dicen, una tecnología, como bien dice Arthur C. Clarke, una tecnología muy avanzada es indistinguible de la magia, pero tiene su cierta lógica, tiene su cierta componente, y por los conocimientos que tenemos, por lo menos vemos que estas esferas no tienen una comunicación directa con nada, no emiten, vamos a poner onda, algún tipo de onda que nosotros podamos decir, mira, está emitiendo, por lo que leí. No sé si hay un pedazo que no leí y dice que sí emite. Me imagino que sí radiación, porque son aleaciones de materiales, materiales radiactivos, pero no emiten a nivel de ondas electromagnéticas, de pulso, de alguna forma de comunicación. Que sepamos, tú sabes. Por lo menos, que sepamos. Entiendo que se necesitan más estudios, aunque los objetos fueron encontrados en 2014, según un artículo que leí. Entonces, hay que tener prudencia con eso. ¿Puede que en la naturaleza se pueden formar esas estructuras? Bueno, a nivel microscópico sabemos que sí. Por ejemplo, una de las hipótesis del origen de la vida es el mundo de hierro sulfato, donde descubrimos estructuras esféricas que se forman en estos tipos de sustratos, que podrían ser el precursor de lo que vendría siendo las primeras protocélulas. Entonces, no sé, sabemos que el medio interestelar, es alto complejo. Sabemos de la presencia de nebulosas con incluso alcoholes en su composición. Y fenoles y aromáticas. Sería muy interesante ir y encontrar ron allá. Entonces, sabemos exacto, porque tenemos que tener entendido cómo se forman estas nebulosas, estos materiales, gases, nebulosas de polvo y de todo eso.
y ver qué tal con eso. Yo por lo menos en ese sentido soy escéptico por el momento. No digo que no sea posible, como dije en el anterior, si nosotros fuéramos la especie invasora, invasora no, la especie que esté estudiando un sistema solar X que tenga vida, lo haríamos de esa manera, sería lo más conveniente, no revelarnos de inmediato porque sería contraproducente para esa especie, pero siempre hay que tener esa duda. Te voy a hacer una pequeña puntualización antes de la pregunta de Steven. Mira, precisamente eso que tú estabas diciendo ahora, Malvin, el primero que lanzó, que reclamó, o sea, ese se llama en inglés claims, de que habían ciertas nebulosas que estaban contenidas de grandes cantidades de compuestos orgánicos, fue Chandra Wickramasinghe. Fue el primero que dijo que había ciertas nebulosas que estaban compuestas principalmente por compuestos orgánicos, y luego lo demostraron. Tú ves, eso fue una de las aportaciones más importantes. Orgánicos complejos. Complejos, aromáticos. Exactamente, o sea. Ya tú sabes. Diga, Steven. Ahora bien, esta pregunta es para el equipo de los biólogos, para ustedes dos chicos, específicamente. También Eliezer luego, si le interesa. Pero nosotros hemos hablado de la probable existencia de que una nave nodriza nos visite y que no hay ningún impedimento en cuanto a la física, tal vez más bien de ingeniería, de cómo elaborar una cosa así que se desplace por medio del espacio en cierto tiempo. Pero pensándolo bien, si hay componentes orgánicos dentro de esos seres vivos, ¿cómo ustedes los biólogos piensan que resistirían tanto tiempo en una nave? ¿Estarían en modo hibernación? ¿Qué tipo de tecnología deberían de tener para no perecer? ¿O sería una nave suficientemente grande como un planeta o una ciudad para que no una generación llegue al destino, sino la futura generación? ¿Cómo dichos seres vivos se mantendrían en tal ambiente de movimiento a ese tipo de velocidad por tanto tiempo en el vacío del espacio y en medio de toda la radiación? Explíquenos. Mira, yo podría dar una pausa. Sí, dime, Dale. O si tú quieres. Malvin. Bueno, tú, mira, Malvin. Por ley de la física, si tú, por ejemplo, estás en un vehículo que acelere constantemente, tú vas a ir a la misma velocidad. O sea, no es problema para la vida. O sea, si tú te montas en una nave que vaya aumentando su velocidad progresivamente y llegues al 99.9% de la velocidad de la luz, tú vas a seguir vivo porque, o sea, todo tu cuerpo va a moverse a la misma velocidad y va a ser indistinguible de quedarte quieto. O sea, eso es lo que tenemos aquí en la... No, hay una pequeña variación ahí por Einstein. Einstein dijo una cosa. No, pero yo digo en el sentido de no alcanzar la velocidad de la luz, sino estar muy cercano. No todo el cuerpo se va a mover necesariamente a la misma velocidad. Sí, y además, oiga algo, no va a envejecer a la misma velocidad que tú. Eso se sabe. Porque cuando tú estás experimentando velocidades relativistas, el objeto del cuerpo que se está desplazando a dichas velocidades, su longitud se elonga en la dirección en la que se está moviendo. Sí, será primero. Entonces, la velocidad ya ahí ya varía en cuanto al sistema de referencia, un observador, si es inercial o no inercial. Bueno, en el caso que estamos asumiendo es relatividad especial, entonces sería inercial. En caso de que sea un observador inercial, tú tendrías que ver ahí cómo estaría alargado el objeto y, bueno, aplicar lo que se llama transformada de Lorentz, que es lo que te relaciona un observador con respecto a otro y calcular la velocidad de ambos con una ecuación y ver si están de acuerdo, que no están de acuerdo, digo a priori. Entonces, en ese sentido, ya hay condiciones que serían, creo yo, que no soy biólogo, extremas para la vida si yo cambio de forma el cuerpo tuyo debido a los relativistas. Me refiero más al sentido de que, y bueno, según tengo entendido en la relatividad, en el observador que está afuera ve que el objeto que se mueve a esa velocidad se elonga
O sea, cambia sus dimensiones. No, y arregla la base. Pero lo que están dentro del sistema que se está moviendo a altas velocidades no experimenta tanto así la invocación. No sé si estoy equivocado en ese sentido. Pero el observador que está afuera está moviéndose a la misma velocidad de la nave o está estacionario con respecto a la nave. No, o sea, el observador externo no importa. Hablo más de los cuerpos que están dentro del sistema que se están moviendo a estas velocidades. No, porque lo que te estoy diciendo es, en el caso de que hay un observador externo que esté, ¿cómo se dice? Estacionario. Observando, digamos. Estacionario, sí, estacionario. El observador que está estacionario va a, ¿cómo se dice? A detectar esa elongación en la longitud de la nave y también la dilatación temporal, que es otra cosa. La Mira, dilatación temporal. Entonces, dime. mira qué sucede, que son varias cosas. Y me gusta mucho este debate, porque tú como físico lo estás analizando de acuerdo a lo que dice la relatividad. Y es cierto, hay ahí un pequeño fallo, malo. Y mira qué sucede. Él está diciéndote que cuando tú tienes un objeto que viaja a la velocidad de la luz, ese propio objeto se va a elongar. Tú ves. No es que tú lo vas a ver, el que está parado no es que lo va a ver que se va a elongar, sino que El observador de afuera. Sí, pero el propio objeto cambia varias cosas. Cambia la dimensión, cambia el peso, la masa. ¿Ok? Bueno, peso no necesariamente, pero recuérdate que mientras que la energía, entre la energía y la masa hay una correlación, hay una equivalencia. Entonces, un objeto que vaya más rápido, que vaya con mayor velocidad, va a tener una mayor energía, se va a necesitar una mayor energía para poder acelerarlo. El punto es que mientras más se acerque a la velocidad de la luz en el vacío, mayor energía va a necesitar, por eso es que se interpreta que un objeto que vaya exactamente a la velocidad de la luz no puede tener masa. Exacto. No puede tener masa, porque en ese momento ya la energía que tú necesitarías Para moverlo. Para moverlo sería toda la energía equivalente a toda la masa que tiene el cuerpo. Claro. Entonces, si tú vas a 99% de la velocidad de la luz, en un escenario ya biológicamente probable, creo yo, ahí habría un poquito de problemas, ¿no? En el sentido de que no haya la protección adecuada. Porque dime, o sea... Y los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos. La temperatura que se manejarían Perdón, que hay una bulla afuera y no he podido... Sí. Pero yo me refiero no tanto a... Porque yo entiendo lo que ustedes explican. Más bien me refiero, y siempre lo voy a enfatizar, en los que están dentro del sistema que se mueve a alta velocidad. Sí, o sea, estamos hablando de eso. Según tengo entendido, el observador externo sí verá estos efectos, pero el interno no debería de apreciar su dilatación, sino que va a ver por fuera, o sea, si ve el exterior, va a ver cómo el exterior se deforma. Eso es lo que tengo entendido. No. Sí. Bueno, ¿qué te digo? Mira, yo entendía... Porque si tú vas a la velocidad, si tú vas a la misma velocidad, tú dentro del sistema estás yendo a la misma velocidad que el sistema en sí, o sea, tú no vas a sentir gran cambio. Tengo entendido. Eso no necesariamente. No necesariamente, aquí yo estoy especulando. ¿Por qué? Porque un observador especulando no. Estoy, ¿cómo se dice? Analizando el sistema. El escenario. Yo te había dicho que por la equivalencia de masa y energía, si tú vas a la velocidad de la luz, tú no puedes tener masa. No puedes tener masa. Eso sí, ¿no? Entonces, en el caso que tú vayas a 99% de la velocidad de la luz, la cantidad de energía que tú tienes que tener, que no es masa, es muy grande, porque te va al 99% de C. Y toda esa radiación, ¿cómo tú vas a manejar toda esa radiación? Ese efecto no depende del marco de referencia. Eso que yo te estoy hablando ahí es un efecto que no importa, sucede en todos los marcos de referencias. Sí, perfecto. Exacto, eso sí yo lo tengo entendido. En todos los marcos de referencia sucede eso. Entonces, en ese caso específico, que era lo que te estaba diciendo, biológicamente me gustaría que tú me analizaras cuáles serían porque yo de biología no sé, cuáles serían los daños, porque
las temperaturas a la que, porque la temperatura, sabemos que el calor es simplemente otra forma de energía. La temperatura que se manejarían en esa nave, por ejemplo, si serían altas, serán muy altas. En el caso de que es una nave masiva, ¿no? Entonces, yo creo que habrían daños biológicos en ese caso. Claro. En el caso de que no haya algún tipo de protección. De protección, exacto, que te proteja de la alta temperatura. Porque, o sea, yo no menciono viajar a velocidad de la luz porque, primero, físicamente imposible para cualquier cosa con masa. Hablé del 99, pero podía ser el 90, el 80, porque realmente, como Ok. lo vemos nosotros, el objeto se mueve muy rápido. Pero si fuese velocidades cercanas a la de la luz, asumo que lo que veríamos sería un destello y ya. O sea, no tendríamos capacidad de ver un objeto que se mueva a la velocidad de la luz. O sea, de que verlo cómo se mueve y cómo sale del Eso, planeta, por ejemplo, digamos. eso no creo, en verdad, porque es como cuando tuvo un rayo de luz, cuando cae un trueno, por ejemplo, un rayo. Exacto. Tú ves la estructura luminosa, pero no es como que tú estás viendo cómo por lo menos nosotros no lo podemos apreciar, con una cámara lenta sí, pero no podemos ver cómo se está formando la estructura cuando está cayendo la luz, porque Esa luminosidad específicamente es producto de lo que te dije, de E igual a mc al cuadrado. La masa, por ejemplo, bueno, la energía que contiene el rayo, eh, tiene esa luminosidad porque para tú acelerar, porque el rayo viaja a la velocidad de la luz, pero no en el vacío, porque no está esparciéndose en el vacío, sino que está en un medio, entonces en el aire. Entonces, ya habría que hacer cálculo, si tú simplificas todo, el índice de refracción del aire lo podríamos aproximar igual a 1. Entonces, a 1.4, que es lo que normalmente se hace experimentalmente. Entonces, ahí tú ves que el rayo va a una velocidad un poquito menor, bueno, considerablemente menor a la que iría la luz en el vacío. Entonces, esa masa, esa energía que produce esa luminosidad es lo que yo te estaba diciendo que podría causar algún tipo de daño biológico en el caso de que haya una nave que esté viajando a la velocidad, al 99% de la velocidad de la luz, con las personas que van desde dentro. de dentro. Creo yo. Ok, Creo yo. un segundito, señores. Ya tenemos más de 1 hora y media. Steven, si puedes dar la última ronda de preguntas y conclusiones finales, porque ya ustedes saben, yo creo que YouTube no va a permitir el video tan grande. No, pero yo he que visto tú no lo- el video de 10 horas. De 10 horas. Mijo, yo he visto videos de Sean Carroll de 4 horas de entrevista y lo de Joe Rogan Ok, de duran 4. 3, 4 horas él hablando una sarta de vaina. No, pues está bien, pero, sigamos. A entonces. menos pero que lo bien, tenga yo voy bloqueado, a, pero imagínate. no, Está bien, sigamos, digamos. Sí, pero ok, sí, porque yo sé que tenemos cosas que hacer, yo también tengo cosas que hacer, pero hay una última ronda de preguntas que yo quiero hacer, y una pregunta específicamente para el ya moviéndonos en el aspecto más, para terminar, más especulativo. Nosotros el siglo pasado vimos como un astrónomo ruso, ya tú sabes quién voy a hablar, se llama Kardashev, que inventó una escala hipotética de cómo serían ciertos tipos de civilizaciones en función de su uso de energía de su medio ambiente. Ahí tenemos una civilización tipo 1, tipo 2, tipo 3. Muchos ya especulan del tipo 4, pero ya eso como que es muy descabellado, pienso yo. Ahora bien, nosotros para nosotros ser un tipo de civilización que se mueva ya hacia las estrellas, por ejemplo, nosotros te llama a hacer viajes interestelares, nuestra estrella más cercana, como por ejemplo Alpha Centauri, y desarrollar un tipo de tecnología ya así, ¿cómo se llama esto? De terraformar planetas, como dice Michio Kaku en muchos de sus libros. ¿Qué tú crees, ya de un punto de vista de física, que nosotros tenemos que lograr? Tal vez la antimateria para viajar como combustible. Tú como físico, ¿cómo responderías a eso? Tal vez esfera Dyson, ¿cómo nosotros podríamos elaborar o llegar a ese tipo de tecnología? Ya. Dime tú que eres el físico. Antimateria como combustible, ¿por qué? Sí, Oh, es por el mira, grado de Por lo que eficiencia más de hay. los 29, explica. dicen.
de la eficiencia. ¿Por qué? La ¿Por qué eficiencia, antimateria como combustible? Me interesó eso. sí, tú Eso yo, sabes lo qué leí, pasa. eso yo lo leí en 2 libros de Michio Kaku. Ujú. Dale, Alan, explica. Mira qué sucede, que supuestamente la conversión de la partícula de materia a antimateria tiene un ratio de conversión de materia a energía de un 90 y tanto por ciento, 99 según especula, no sé, no sé exactamente. Pero lo de la fusión nuclear que conocemos hoy en día tiene un 12% de conversión, una cosa así que es muy mínima, según tengo entendido. Entonces, la de termonuclear tiene un ratio un poquito más, pero no llega a esos niveles. Pero es por eso, simplemente. Pero es más difícil que el demonio, discúlpeme el término, fabricar antimateria. O sea, que ese es el primer detalle. Fabricarla no, mantenerla que no explote. Y exacto, ya tú sabes. Entonces, Bueno, diga. bueno, aquí es que comienza ya y me van a disculpar, mi grudge against scientific divulgation. O sea, aquí es que comienza mi pleito con la divulgación científica. Que son muy sensacionalistas a veces y dicen cosas que son tan especulativas que caen en errores, en posibles errores muy grandes. Lo primero es que, bueno, en el CERN tuve la maravillosa oportunidad, el maravilloso honor de visitar la fábrica de antimateria, que es única en el mundo. Ahí. Entonces, en la fábrica de antimateria te explican cómo ellos crean antiprotones. Eso es lo único que ellos están creando ahora mismo. La única partícula que han podido crear hasta ahora, o sea, el único tipo de antimateria que están creando ya ahora mismo son antiprotones, actualmente. Entonces, o positrones, perdón, antiprotones no, positrones, excusa. Antielectrones. Sí, antielectrones, son positrones lo que están haciendo. Entonces, como son positrones lo único que están creando actualmente, ustedes saben que el electrón tiene una masa muy pequeña. Y la masa del positrón es exactamente la misma. Lo único que cambia es la carga eléctrica, pero la carga eléctrica no es masa, la carga eléctrica ya es otra cosa. Entonces, ellos pueden crear ahora mismo, lo que no recuerdo el valor actual en gramos, pero es una vaina 10 a la menos 10 gramos de antimateria, que es lo que han podido, que es lo que pueden crear hasta ahora en la fábrica de antimateria del CERN. Entonces, ellos tienen 2 experimentos, porque está el desacelerador, que con el que se crea la antimateria, que es muy chulo eso, con campo magnético, ellos mediante procesos de aniquilación y creación de pares, ellos crean un electrón y un positrón, pero con el campo magnético entran en resonancia el positrón y los despegan del par. Y bueno, el electrón lo envía a una cavidad y el positrón lo confinan en un campo magnético estacionario. Eso es muy chulo. Entonces, ellos tienen dos experimentos, que es alfa, que ese sería estudiando el decaimiento radiativo beta, para estudiar cómo es que se producen los antineutrinos del decaimiento radiativo beta negativo. Específicamente, y el experimento que más me interesó, que se me olvidó el nombre, pero lo puedo buscar, que es el que trata de estudiar cómo es que la antimateria responde a la gravedad, si la aceleración gravitacional afecta a la antimateria. Sí, es la misma, sí, es verdad. Sí. Entonces, sí. Estaba hablando de ese background para hacer mi rant ahora. Entonces, ¿por qué digo que eso que escribió Michio Kaku, que ha sido muy... Bueno, yo sigo Twitter, no sé si ustedes tienen Twitter, pero tengo Twitter y sigo mucho físico teórico, y hace como un mes y algo, toditos estaban funando a Michio Kaku por una cosa que le había dicho. Entonces, o sea, Twitter. Te estoy hablando de físico practicing physicists. O sea, yo no te estoy hablando de divulgadores, yo te estoy hablando de researchers. Gente que sacan papers, gente que investiga. Experimentalista, no teórico. Exacto. O sea, no, experimentalista, teórico, lo que sea. Eran muchos, eran experimentalistas tanto como teóricos, pero físicos, o sea, no divulgadores, eran físicos. Porque divulgador no es físico, eran físicos. Gente que trabajan, comen de la física, viven de la física. Exacto. Entonces,
esos tipos estaban diciendo los otros días que Michio Kaku un disparatoso porque Michio Kaku estaba hablando de algo de la conciencia cuántica en un libro. De la conciencia cuántica, habló algo de eso y no era la primera vez que lo hacía, entonces ya le estaban mandando fuera. O sea que... Espérate, con la conciencia cuántica no te me metas, que hasta sin Roger Penrose y Hammer están hablando de eso. O sea, No, sí, Penrose sí, es verdad. Penrose y Hammeroff están dando evidencia por Eso... unos experimentos de anestesiología. No, déjate de eso. Eso... Espérate, mira. me gusta como ustedes dicen, déjate de eso, y después cuando las cosas aparecen hay que lanzarlo, tiene que ser más como Mua Mua. si no viene, si la conciencia no viene de la física, es peor para usted de lo físico, porque de dónde viene la conciencia, ahí ya vamos a otra cosa. Steven, lamentablemente para ti, Te guayaste. en la física y en la ciencia en general no existen las autoridades absolutas. Realmente. Que Roger Penrose, premio Nobel, uno de los tipos que yo más admiro, Sí. yo no sé qué ha dicho sobre eso, yo no sé. Yo simplemente estoy respondiendo lo que tú me Su dices. teoría Su hipótesis. No, es verdad, esa como modelo. Su hipótesis científica. Ese como modelo. Pero Sí, la hipótesis de la orquestada, función orquestada, algo así con el... Pero es que te voy a decir algo, te voy a decir algo, Steven. Todo, en cierto sentido, todo lo que nos rodea y hasta lo que no podemos ver, puede ser en esencia descrito con la mecánica cuántica. Claro. Porque Lo que la te mecánica... digo, Escúchame. Porque la mecánica clásica, o sea, la mecánica de los objetos que nos rodean, es simplemente una aproximación de la cuántica. La mecánica clásica es simplemente la ecuación de Hamilton-Jacobi. Es simplemente la ecuación de Schrödinger para que en vez de un operador, la ecuación de Schrödinger tú tienes operadores, tú evalúas operadores. Bueno, en la ecuación que sería como el hamiltoniano, en la ecuación de Hamilton-Jacobi tú lo que tienes es el promedio del hamiltoniano. Entonces los promedios del hamiltoniano con un cúmulo de partículas gigantes. Bueno, eso yo le llamo cuerpo macroscópico. Entonces mi límite cuántico, cuando me desapego mucho de la constante de Planck, me dan estas ecuaciones de la mecánica clásica. Ahora, eso es una cosa muy diferente a que existe el concepto esotérico, casi esotérico, de que... Sí, porque esto es casi esotérico. De que la mecánica, yo digo casi esotérico porque en verdad no conozco mucho bien. No tiene base, o sea... Es más científico que decir que la conciencia es inmaterial. Es más científico. Entonces, el punto es que tú puedas decir que hay una conciencia cuántica y que toda la metafísica tú la puedas estudiar con mecánica cuántica. Eso no es eso lo que me estaba refiriendo. No, por si acaso. Eso ya... Pero ese tema está bueno, pongan un debate de eso nada más. Ya lo estamos haciendo ya. No, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Pero que dale. Antes ya, saliendo de todo eso y volviendo a Michio Kaku. Volviendo a eso. Entonces... eso de que la antimateria como combustible, eso ahora mismo puede ser que no, pero ahora mismo es una especulación gigante. Y puede ser que hasta sea erróneo, puede ser que no, pero puede que hasta sea erróneo, porque ahora mismo no hay indicios de que siquiera tú puedas producir otras antipartículas de manera que sea tecnológicamente o económicamente feasible. Porque el chico que me estaba hablando, el estudiante de doctorado que me estaba dando el recorrido por la fábrica de antiprotones, me dijo, mira, esta poca cantidad que es lo máximo que hemos podido tener, y lo máximo que han podido contenerla hasta ahora es por un año, porque luego decae, porque es inestable. Lo máximo que han podido contenerla por un año, y los gramos, la ínfima cantidad de gramos que pueden producir, le sale demasiado caro. Entonces, que de ahí tú hablame de antimateria como combustible, eso ya no es cosa. Y además de que la antimateria, por lo que se conoce hasta ahora, la ecuación de Dirac y todo el bagaje teórico, respondería a ese tipo de excitaciones igual que como lo hace la materia normal. Ahora, o sea, te digo una cosa, así, mira, ¿qué sucede? Que como Dirac especuló, bueno, no especuló, primero fue una hipótesis, tú sabes, él teóricamente dijo, tiene que existir la antimateria. Y después la descubrimos. Él demostró teóricamente que existe la antimateria. Que existía cuidado con papá Dirac. Exacto. Pero tú sabes que primero fue matemáticamente que lo dijo y después casi como todo en la física cuántica. Primero las partículas se descubren a nivel teórico y ninguna ha sido al revés hasta ahora. Diga que encontramos, mira, tenemos unos rarísimos. No, nada de eso. Bueno,
¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Bueno, espérate. Bueno, ahora mismo que me llega a la mente el electrón. Ay, sí, verdad, el electrón. El electrón fue con El con electrón, Thomson fue. el protón y toda esa partícula, creo que experimentalmente se encontraron primero bueno, el protón no estoy seguro, pero el electrón me parece que no había teoría del electrón Sí, antes de que se... es verdad, es verdad. Ahora que lo tengo pendiente, sí, claro, es verdad. Ahora, ¿qué sucede? Mira qué pasa. Que Dirac dijo, señores, y entonces, toda esa antimateria, ¿dónde está? Tiene que haber casi la misma cantidad de antimateria que la de materia. Pero entonces, ¿qué sucede? Eso es un problema fundamental de física abierto. Tú sabes, que dicen, ok. Problema CPT, simetría CPT. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tal si, muy fuera de los límites de nuestro universo observable, existe esa inmensa cantidad de antimateria ahí rondando? ¿Quién sabe? Y los señores extraterrestres o gente civilizada encontraron esa cantidad para allá y la capturaron, la utilizaron como... No, y que tú podías decir Dime. que si hay antipartículas y antielementos, puede haber antivida también. Esa es otra. Puede Wow. igualita generarse una No, antivida. sería súper. Sí, súper Ya guay. sería Super... Habría que definir súper primero lo que es la vida. Porque al final del día la antimateria es solamente materia ordinaria con una carga opuesta. Y que, o sea, y que Sí, de pero eso... eso cambia ¿O no? eso cambia las reglas Es que, del juego. es que la antimateria es O una simplemente carga un opuesta. nombre. Es que la antimateria es simplemente un nombre. Tú podrías llamarle básicamente materia negativa. materia negativa. O podrías porque la poner carga materia negativa- negra. Materia negra, ponle. Pero, Pero materia negra. aún así, como la carga cambia, Oh, cambian dale ahí. algunas reglas del juego, especialmente para sistemas moleculares elevados. Explica ese Esta ching ahí. complejidad. Abunda enviado. Dale, enviado, arrece ahí. Digo, aunque no, Parte. yo quería hacerte una pregunta antes de todo eso. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a la producción de antimateria. No sé si fue que escuché o leí, no me acuerdo, de que habían producido antihidrógeno. Ah, sí, yo creo que sí. Ellos pueden producir el antihidrógeno, pero lo vuelvo que te repito, el antihidrógeno que ellos producen es por muy poco tiempo, porque los positrones estables que ellos han podido estabilizar, confinar establemente, lo hacen por un año hasta ahora. Entiendo. Pero sí, ellos también han podido producir antihidrógeno y se produce antihidrógeno. El problema es que de producir antihidrógeno es que eso no le dura nada a ellos. No, eso yo lo entiendo. Más te lo pregunto por el asunto de básicamente estudiar eso que es la antimateria. No, porque, sí. Dime. No, porque te iba a hacer la pregunta. O sea, yo entiendo que tienen carga eléctrica diferente las partículas. Opuestas, como mencioné, deben de cambiar las reglas del juego hasta cierto punto, porque mucho de lo que es las interacciones entre átomos, bueno, por lo menos a niveles ya con átomos, con elementos más, digamos, más arriba en la tabla periódica, es con esto de la carga. Sí, porque la química existe gracias a la interacción electromagnética. Pero mira, Exactamente. es algo muy fundamental que tú estás diciendo, Marvin, porque bien nosotros sabemos lo que se llama la isometría de los compuestos orgánicos. Bien sabemos que existen de dos tipos, el levo y el dextro giro, en casi todos los compuestos orgánicos. Imagínense, eso es solamente cambiando el giro de la molécula, que tenemos una cantidad de moléculas que no existen. ¿Tú ves? La quiralidad. La quiralidad, sí. Quiralidad. Imagínate cambiándole el signo. ¿Qué podría ocurrir y qué no podría ocurrir? Eso no lo sabemos. ¿No? Eso sería muy interesante porque en la fábrica de antimateria justamente me dijeron a mí, al final del tour, que el próximo paso es hacer experimentos de química. Con eso. Miércoles. Con lo que se encuentra. Pero vuelvo y repito, el antihidrógeno que se crea, eso no lo han podido confinar. Te explico, porque cuando te estaba hablando de la antimateria que ellos producen de manera cotidiana, es antimateria que ellos confinan, que ellos pueden confinar. Sí, entonces y pueden almacenarla por un tiempo. Pero el antihidrógeno no se lo puede producir. De hecho, bueno, eso no lo sé, pero el antihidrógeno lo producen. El problema es que no lo confinan, no se puede confinar todavía. No han podido porque es muy costoso, me imagino, pero entonces una pregunta, hasta ahora se ha determinado que la antimateria que conocemos interacciona igual que la materia con la gravedad. En verdad desconozco los resultados de ese experimento. Yo había visto, pero según lo que yo le pregunté al chico, sobre la pregunta más cercana a esa que hice, que cuáles resultados han tenido ese experimento, es que hasta ahora,
parece que la gravedad actúa de manera idéntica. Hasta ahora. O sea, no diferencia si es en materia o antimateria. Sería interesante porque se podría entonces hablar de una química muy similar, sino que idéntica a nivel de antimateria. Pero él me dijo, no, espérate, porque él me dijo, te necesitas más estudios, pero hasta ahora es lo que hemos llegado. Pero también te voy a decir algo. Eso que tú me dices, no sé, porque la interacción gravitacional no produce química. La química, como le había dicho a Malvin, es gracias a la interacción electromagnética. No, pero ¿qué sucede? Que llega a un nivel en el que la gravedad sí es importante para los, a gran escala. A gran escala, para los organismos biológicos. ¿Tú ves? Claro que sí. Es sumamente importante la gravedad, incluso para las plantas. Claro. Y todo eso. Entonces la vida será muy diferente a nivel macro. Claro. A gran escala. Sí. Pero, si ustedes quieren, el correo de él yo creo que lo tengo. Yo podría enviar el correo de él. No sé si ustedes quisieran hacerle preguntas, pero yo tengo que buscarlo primero. Yo creo que lo apunté en un sitio. El punto es que eso, de todo lo que yo vi en el CERN, que fui muchas cosas interesantes, eso fue de lo más interesante, la fábrica de antimateria. Entonces, les puedo compartir también algunas imágenes del desacelerador, porque ellos tienen un desacelerador de protones y tienen las imágenes de los experimentos muy chulas. Pero si hasta ahora entre la materia y la antimateria la gravedad no parece discriminar. Ya tenemos dos temas pendientes, lo que es la conciencia cuántica y la antimateria como tal. Tenemos para varios meses, varios años. A Michio Kaku se lo comieron hace un mes por eso. Sí, no, Michio Kaku ya está, tú sabes. Sí, es que yo por lo menos yo pienso que eso no tiene salida. Aunque yo sé que hay muchas personas que están apoyando eso. Igual que tú, yo pienso que es una magufería. Sí, eso es para no magufería, vamos a poner o sea, tal vez no tenga la salida que ellos están esperando. O sea. Claro, pero oye, una cosa, pero Michio Kaku es un experto en teoría de cuerdas. Experto. Sí. Experto, define experto. Sí, experto. Ya tú sabes. Experto divulgando teoría de cuerdas, porque en verdad, expertos en teoría de cuerdas son los que han hecho aporte en teoría de cuerdas. Y Edward Witten, Nimar Khan Hamed, Kun Rumbafa, Juan Martín Maldacena. Ese es mi ídolo, Maldacena. Lisa Randall. John Schwartz. Sean no brega con cuerda, ¿verdad? No, Sean Carroll no brega con cuerda. Dime. Sean Carroll no brega con cuerda, con la teoría de la cuerda. No, Sean Carroll es gravitación. Con gravitación. Supergravitación. Pero Michio Kaku no es a mí él no me cae muy bien. No, él no ha hecho aportes fundamentales. No. Yo no sé, pero se nota que no. Pero a mí él no me cae muy bien. De todos esos divulgadores así, el que sí yo respeto porque veo que es un físico es Brian Greene. Brian Greene, claro que sí. Brian Greene. Brian Greene, sí, yo lo respeto a él como. Claro. Sí, a él sí. Y Max Tegmark. ¿Te cae bien? A ese yo lo he escuchado, pero yo nunca he visto nada de esa persona. Max Tegmark para mí que del universo espirótico, diferentes tipos de universos. Él habla mucho. Incluso en estos días estaba hablando de conciencia en un canal que yo sigo que se llama Closer to Truth, que ahí envían a la gente top de toda la área a hablar de diferentes temas. Sí. Y señores, ya a manera de conclusión, no sé si tienen alguna última pregunta o si quieren añadir algo de despedida de cada uno sobre el tema, algo que le interese, pueden empezar porque este es el momento. Si quieres darle y así empieza tú con palabras finales, luego Malvin y Alan. Primero que todo, a ustedes ha sido un honor y un placer estar aquí para mí. Y ya ustedes saben, cualquier cosa estamos aquí en la que podamos ayudar. Y en cuanto ya al contenido, es un contenido muy interesante, muy especulativo, aunque se trate de evitar. Aunque se trata de evitar, es muy especulativo porque, como te había dicho, no son leyes físicas, no es un fenómeno físico que tú estás estudiando del que puedes sacar conclusiones y luego hacer experimentos. Estamos hablando de posiblemente vida inteligente diferente a nosotros. Claro, puede también vida no inteligente, pero en el caso de que sea vida inteligente, que es lo que habla Loeb, es difícil ya porque ya ahí tú tienes que haber una socialización, ver cómo socializan esas personas, si el concepto de socialización de ellos es diferente al de nosotros, cuál es la razón por la que ellos podrían estar enviando ese tipo de cosas en caso de que sean ellos. Entonces ya son cosas que no son de física, que no son específicamente de ciencia,
que lamentablemente especulación, como dijo Alan en la ecuación de Drake, que ya son cosas que no, son estadísticas que lamentablemente no podemos determinar nada, y creo que también eso es lo que lo hace tan interesante al mismo tiempo. Entonces yo espero poder seguir hablando sobre este y otros temas más, y muchas gracias. Bien. Marvin, dígame sus consideraciones finales. ¿Qué usted cree a sí mismo? Cuéntame, plausibilidad y todo esto. Bueno, plausible lo veo. O sea, no sería imposible de que algo así ocurriera. Eh, Faltan investigaciones todavía. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para determinar objetos en nuestro sistema solar. Cuando viene a ver, vemos esa nave media extraña ahí atrás de Júpiter. No sabemos, pero quién sabe. Sí, creo que hay que pisar con cuidado. La ciencia, cuando pisa contundentemente, hay veces que falla y no logra convencer a lo que es el público, así que hay que ir con cautela siempre. Y, claro, investigarlo a profundidad y ver hasta dónde nos lleva la evidencia, que eso es lo importante. Mira, yo te voy a coger la palabra, a mí me gustó lo que tú dijiste. Uno tiene que irse con cuidado, porque estos son temas muy controversiales y lo que tú vas a encontrar es mucha reticencia a lo que tú descubras, tú ves, y lo que estamos descubriendo hoy en día. La gente lo primero que te va a decir, no, eso no es verdad, eso es especulación. Aunque tú le lleves una evidencia contundente, siempre va a encontrar la cantidad de gente que te va a decir, no, eso es mentira. Y ya, como le hacen a Biloé, que por eso es que él está tan centrado en descubrir vida inteligente, no solamente vida cualquiera, sino decir, queremos encontrar algo, un objeto o algo que ya no diga definitivamente que allá afuera hay seres inteligentes, pero no es un tema solamente de locura de él, es un tema científico, ¿ok? Dime, Marvin, ¿qué me quieres decir? Es importante en ese sentido de que si queremos buscar algo, tenemos que buscar la evidencia correspondiente y demostrarlo con cosas. Que por eso es que la ciencia es maravillosa, porque no hay autoridades, como bien dijo Eliastín. Quien sea que diga algo, si tiene la prueba para demostrarlo, eso es. Perfecto, eso es lo que me gusta. Tentativamente por el momento. Eso es lo genial de la ciencia. Eso es lo la genial. Ciencia no hay autoridades. Aquí lo que tú demuestras, si tú lo haces rigurosamente, sigue los procesos y sigue la lógica básica de la ciencia, nadie te lo puede refutar. Y al fin y al cabo el experimento, la naturaleza es la que te dice qué es lo que es y qué es lo que no es. Exacto, por dónde uno tiene que ir. Es la naturaleza que te va diciendo, es por aquí. Aunque a uno no le guste el rumbo, que no es lo que uno quería, pero es la realidad, hay que aceptarla. Claro, yo quería que el humano pudiera tener poderes, pero imagínate, no se puede. No se puede mientras tanto. Bueno, si se descubre la conciencia cuántica en la que cree nuestro amigo Steven, sí puede ser. Claro. Ahí va. Es una falacia de hombre de paja. Lo mataste ahí, no, ya, debate ahora mismo. Una falacia de hombre de paja, digo yo. Steven, tú sabes que te quiero, Steven. Ese programa va, Steven, ese programa va. Tenemos que conseguir el panel para ese programa, que me encanta ese tema. Ahora mismo, para prepárate una hora, estamos aquí. Sí, Marvin también va a estar, y también Eliasín va a estar para eso, nítido. Marvin sabe su chin de filosofía de la mente, y tenemos que meter a Heredia, no metan a Veló ni a más nadie. Que te viene el programa, qué bueno que Veló no estaba ahí, porque si no lo dejo de ver ahí mismo. Va a ver que lee ese par de libros de Deepak Chopra. No, que eso no tiene que ver con eso. Ay, mi madre, tú lo tienes abajo. No, yo voy a ir en contra de la conciencia cuántica. La otra conciencia yo no sé, pero la cuántica... Pero, bueno. Tato, tenemos que hablar de eso al respecto. Steven, pero dime tu opinión final, dime tus consideraciones, dime plausibilidad. Siempre es un placer tener no un debate, sino un diálogo amistoso con personas que sepan del tema, que sean especialistas en el área como ustedes y que tengan sus opiniones y sus evidencias para respaldar eso. Eso es muy enriquecedor y siempre es bien llevarle al público, a la gente que no ve, un contenido fresco, porque aquí cada uno dio su opinión, pero aquí se habló sobre artículos científicos, no sobre lo que una gente dijo o piensa o cree que es esto. Aquí se habló sobre pruebas, sobre férulas que se encontraron, sobre observaciones, sobre interpretaciones tal vez de esas observaciones, pero aquí se habló de contenido de calidad y es muy enriquecedor y me gusta mucho esa idea, espero que lo podamos seguir haciendo. En cuanto a la probabilidad de existencia de vida, ya sea orgánica, no inteligente,
en otro planeta como inteligente. Yo pienso que eso es una posibilidad y que nosotros no somos los únicos. Eso es cuestión puramente de estadística. No solamente la ecuación de Drake, porque como tú bien lo dijiste, hay el resultado más conservador permite hasta 100 tipos de civilizaciones en nuestra propia sola galaxia. Por ahí otros, me acuerdo yo cuando yo estaba en el bachillerato, por ahí 2013, que habían resultados que permitían hasta 10.000 galaxias. Habían gente que era un poco más liberal en cuanto a los cálculos, que decían que habían, por ejemplo, 10.000 civilizaciones en nuestra galaxia. Pero vámonos con los conservadores. ¿Cuántas galaxias hay en el universo o en nuestro propio cúmulo? Entonces, eso permite que pueda haber, obviamente, de sobra vida, que tal vez en estos momentos esté en su etapa cuaternaria, empezando en otro planeta, tal vez en su era industrial en otro mundo y no sepan ni puta madre de la vida inteligente, pero eso es un fenómeno natural y yo pienso que cuando se habla de la naturaleza cualquier cosa es posible, señores. Nadie diría que tú lo hubieras dicho a una persona de la Edad Media, de la Europa puritana, por allá de los 1700, Giordano Bruno. Que hoy tú y yo íbamos a hablar con una persona por aquí, por cámara, con alguien que está al otro lado del mundo. Por un pedazo de metal. Por un pedazo de metal, una pantalla que parece de vidrio. Brujos somos los tres. Magia. Y que ese programa se iba a quedar en algo que nosotros llamamos la nube, que es abstracto, la nube, para que cualquier gente de cualquier tiempo lo vea. Eso es algo brujería. Pero hoy sabemos que hemos llegado lejos. Entonces, en cuanto a la naturaleza te puede sorprender, porque como también dijo Eliezer y he escuchado a Neil deGrasse Tyson decir, la naturaleza es lo que ya es, no lo que tú quieres que ella sea. Y ya. Perfecto, nos despedimos ahí, terminamos aquí. Un placer, gente, pasen buenas.